¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Chat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, aún desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio, donde está Oliver, quien hace toda la magia detrás de los controles, a quien le mandamos un caluroso y afectuoso saludo, y también a nuestro queridísimo amigo El Capi. Y pues bueno, me presento, soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña la psicóloga Brenda Esmeralda Pacheco. Ambos somos psicólogos del Centro Simi de Salud Emocional. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en otra emisión de Simichat. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por haberla aceptado. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que es la optimización selectiva de la vejez, un término que no había escuchado, pero Brenda ya nos va a estar hablando de qué se trata. Y creo que no es un tema que solamente compete a quienes ahora están en la vejez, sino también a nosotros como adultos o adultos jóvenes o adultos ya más grandes, para ir construyendo una vejez de calidad. ¿No es así, Brenda? Sí, justo como comentas Luis, todos los días estamos envejeciendo y de hecho desde ya estamos en ese proceso continuo. A veces no lo pensamos, decimos, bueno, es algo muy lejano, de aquí a 50, 30, 20 años, pero la verdad es que desde hoy se empieza a construir esa vejez. Y que podemos Fíjate. tener una vejez óptima, funcional, o podemos tener una vejez con carencias, no solamente económicas, sino de tipo funcional, cognitivo, físico. Entonces, justo por eso es importante este tema. Súper importante, cuando dices faltan 40, 50 años, creo que a mí me falta muchísimo menos. Y si cada día estamos envejeciendo, bueno, pues hay que apresurarnos a tener conocimiento con estos temas. Pero antes de dar inicio, Brenda, ¿podrías recordarnos los números y las formas de contacto de Simisae? Claro que sí, pues les comento que estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos pueden encontrar en Facebook, Centro CIMI de Salud Emocional, Ser Feliz si se puede. También en nuestro número telefónico 800-911-3232. De igual forma, escribirnos al correo centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Con toda confianza podemos atenderles, siempre habrá alguien para escucharles, para poder orientarles y de verdad, estamos ahí para servirles. Así que, como siempre le hemos dicho, Brenda, no hay pretexto para no atenderse, que si lo están escuchando, que si los niños no lo dejan, que si el marido o si la esposa no puede hablar con confianza, bueno, pues manden un correíto o escríbanos al Messenger y con todo gusto algún especialista le estará atendiendo. Pues bueno, vamos directamente al tema, Brenda, porque como tú ya lo viviste en un programa pasado, el tiempo parece mucho, pero realmente es corto y siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando de estos temas tan interesantes. Pues háblanos un poquito de este término que yo no había escuchado, seguramente nuestros seminautas tampoco. ¿Qué es esto de la optimización selectiva y también en la vejez? Claro que sí, Luis. Pues bueno, voy a empezar por decir que tanto la gerontología como la psicogerontología tienen como uno de sus propósitos prácticos añadir vida a los años de las personas, es decir, mejorar la calidad de vida de las personas que están envejeciendo. Entonces, la idea es poder ayudarlos para que tengan un disfrute de su vida, para que tengan satisfacción de ella. Entonces, la calidad de vida está en boga, ha adquirido un interés muy especial porque estamos en un proceso donde América Latina está envejeciendo. Antes únicamente los países que tenían pues gran cantidad de población que estaban en proceso de envejecimiento o que ya estaban tal cual en la tercera edad, era un gran número de las personas de su población, pero actualmente también en América Latina se está invirtiendo la pirámide poblacional. De hecho, se estima que para el 2050 ya vamos a ser un país en vía de envejecimiento. Entonces, la idea es cómo poder mejorar la calidad de vida de las personas. A veces, cuando hablamos de este tema, lo primero que se nos viene a la mente, y creo que eso tiene que ver incluso con representaciones sociales, es pérdidas, es tristeza, es soledad, ¿no? Todos estos aspectos negativos que a lo mejor no nos dejan ver lo rico de la experiencia del envejecer, del proceso de envejecimiento y de la vejez como tal, y de las oportunidades que también nos plantea, así como cualquier edad.
a lo largo del ciclo vital tenemos esa posibilidad de ver nuestras potencialidades, no solamente las pérdidas, porque sin duda las hay en todas las etapas. Entonces, bueno, justo como comentaba, ha habido un aumento también de la esperanza de vida. ¿Qué es lo que pasa con este aumento de la esperanza de vida? Pues que tratamos de evitar que la prolongación de la vida se convierta como tal en un sufrimiento constante, a costa de menor calidad de vida y de que las personas estén viviendo, por ejemplo, 20, 30 años con padecimientos crónicos, con una salud deficiente, su cognición también de alguna manera cada vez en detrimento. Entonces, esto es lo que se está buscando. Los especialistas, los gerontólogos, los médicos, los psicogerontólogos están en esta búsqueda de encontrar nuevas posibilidades y de abrir esa brecha. Entonces, bueno, lo que no queremos es que la longevidad se dé a costa de la disminución de la calidad de vida. Voy a hablar de este tema de optimización selectiva con compensación, que es una propuesta teórica. Ahora, para dar un contexto, en los primeros años 60, algunos teóricos de la gerontología hicieron algunos trabajos de investigación donde intentan caracterizar la etapa de la vejez y también intentar dar respuesta a qué es una vejez óptima o qué es una vejez con éxito. Entonces, hay una variabilidad de conceptos y de formas de describirla. Pero justo me parece que fijaron su atención en los patrones sociales, las habilidades, los recursos con los que estas personas cuentan y creo que esto llevaba a pensar más bien en una vejez normal, como prototípica. Pero en realidad estas investigaciones dejaban de lado la variabilidad, la heterogeneidad que hay en esta población. Entonces eran como muy restrictivas y en ese sentido no había una utilidad en realidad de decir qué es lo normal, porque si hablamos de lo normativo, pues en realidad todos saldríamos de la línea. Hay diferentes vejeces, no solamente la vejez. Esa era la cuestión. Entonces, posteriormente cambian el enfoque ya en los años 80 y el foco de atención se va hacia qué es una vejez exitosa. De ahí se desprende esta teoría. Justo, ¿no? Se centra en establecer cuáles son los límites del funcionamiento de las personas de la tercera edad y cuáles condiciones permiten ese buen funcionamiento. Ahora, un teórico de nombre Blaser en los años 90, en 1990, propone definirla como una combinación de vitalidad personal, flexibilidad adaptativa, autonomía y control, integridad y buen ajuste persona-ambiente. Suena complejo porque a veces no todas las personas pueden tener estas posibilidades, pero en la medida de lo posible, hasta qué punto la persona sí sigue teniendo estas oportunidades en las distintas áreas de su vida. Oye, perdón Ahora que bien, te interrumpa, Brenda, porque justo eso te iba a preguntar, pareciera complicado en ciertos sectores de la población, ¿no? Pareciera también utópico de lograr o tal vez más fácil de lograr en sectores económicos más estables, ¿no? Habrá quien tiene que seguir trabajando, quien no tiene familia. Supongo que nos irás contando poco a poco. ¿Estos estudios en dónde se hicieron? ¿Estuvieron hechos a qué población? ¿Aplican a nosotros, los mexicanos? sí, realmente por eso me interesó hablar de este tema, porque hay algunos estudios que están hechos tanto en Europa como en Norteamérica, algunos también están hechos en Latinoamérica, pero no podemos hablar de una generalización en ese sentido. Por eso decía que no, justo como dices la palabra utópico, para denominar a una población como un todo, ¿no? Como todo el mundo cabe en esta teoría, probablemente no sería posible. Tienes toda la razón, Luis. De hecho, también el tema de la salud mental, de la salud física, de todas estas posibilidades que contemplan, no tienen en cuenta a personas de sector bajo, minorías que viven en cinturones de miseria. Realmente tienes toda la razón. No todas las personas pueden tener la posibilidad de acceder a una vejez óptima o con éxito porque no hay las condiciones. Entonces, sí, hay un sector desfavorecido que en realidad, si lo pensamos, es una buena parte de nuestra población mexicana. Entonces, por eso me pareció tan importante hablar de esta teoría
porque en realidad aquí sí podríamos hablar un poco de una generalización. ¿Por qué lo digo así? Porque no tiene que ver como tal con esquemas rígidos, el decir la persona tiene que seguir ciertas características específicas para cumplirlos, sino que dentro de esta teoría hay posibilidades de movimiento, donde las personas se pueden ir adaptando bajo sus propias condiciones, sin necesidad de requerir de algo muy específico, como podría ser, por ejemplo, algunas otras teorías que solamente contemplan a personas del sector alto y que es Ok. imposible, ¿no? Para la mayor parte de la población. Eh, Y estaríamos hablando entonces como de categorías, de habilidades, como para entrar en esta, ya de lleno en esta teoría y que nos expliques un poquito de qué se trata. ok, bueno, pues sí. Como tal, esta teoría se concibe como un proceso en el que la persona aprende a seleccionar, a optimizar y a compensar. Entonces, esa es la apuesta de esta teoría. Y en realidad no es exclusiva de la vejez. Si nos ponemos a pensar, lo podemos ampliar a cualquiera de las edades, pero las personas que están en proceso de envejecimiento o que están ya en esta etapa de la vejez tienen un plus, por así decirlo. Tienen la parte de la inteligencia práctica, que es la sabiduría que les están dando ya los años. Entonces, por esa parte, podríamos decir que esta teoría se adapta más a esta edad, pero puede aplicarse a cualquier grupo etario. ¿Y qué Claro que no implica todo. cada una? ¿Qué implica cada una que la optimizar? ¿Cuáles otras mencionaste? Dijiste tres. Optimizar. Ajá, sí. Seleccionar sería la ¿Ok? primera. Entonces, justo el seleccionar equivale a darse cuenta de oportunidades, pero también de restricciones que tenemos con nuestro medio. Yo creo que eso es lo complicado porque a veces cuando decimos tenemos ya una restricción, de entrada las personas piensan ya no puedo hacer nada, ya no es posible. Hay una frustración, hay una cierta pérdida de la identidad porque las personas quisieran seguir llevando este mismo estilo de vida, pero esa rigidez del pensar, ya no soy el mismo, ya no tengo valor como persona porque mis criterios, porque mi forma de vida, porque todo se va modificando, a veces llega a ser algo que lastima mucho a las personas y que modifica de algún modo su identidad. Ya no sé ni quién soy, porque hago cosas distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona empieza a seleccionar eh, cosas específicas en distintos dominios, por ejemplo, del funcionamiento biológico, social e individual. Si hablamos de esta parte, por ejemplo, las personas que van seleccionando a su grupo de amigos son más proclives a que el grupo de amigos de las personas de la tercera edad, no hablo tampoco del 100% de la población, pero sí hay estudios que abarcan un gran número de esta población y nos dicen que suelen seleccionar con mucho más cuidado amistades que favorezcan su regulación emocional, pero que también los puedan apoyar en términos de salud. Ok. Pasan menos tiempo con personas que no les producen bienestar, que incluso les generan estrés y son diferentes, ¿no? Los estresores a cada edad. Que también Entonces, sería lo ideal, ¿no? Porque de repente también los grupos sociales o el contexto familiar en ocasiones no ayudan, ¿no? Pero ahí creo que también valdría la pena hacer un trabajo terapéutico con nuestros adultos mayores, que por cierto, si nos están viendo o alguien tiene algún familiar o algún amigo adulto mayor, pueden darle nuestro número y se comunican con nosotros y ya puede que sea que hablen con Brenda o con alguno de nuestros psicólogos y poderles dar la orientación necesaria. Pero no te interrumpo porque vamos a nuestro primer corte, están llegando saludos y preguntas. Ustedes no se despeguen, ya volvemos.
Bien, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Brenda Esmeralda Pacheco, ella es psicóloga del Centro Simi de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, así que como les comento, no hay pretexto para no atenderse. Vamos a mandar saludos a Lucy Soto, a Adriana, a Verónica también, a Diana. Hola Diana, gracias por vernos, a Sara que nos ve, a Lluvia, Ana Fernanda, también gracias por el tema. Diana, yo quiero aprender del tema. Bueno, pues qué bueno que nos estás viendo. Alex, gracias. A Sol, a Vero Correa dice, y cuando te das cuenta ya tienes 50, pues sí, pero así nos pasa a todos. Ya cuando no nos damos cuenta ya tenemos 40, 50, los hijos ya están enormes y es cuando cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Cuando tiene sentido la frase típica del tiempo pasa volando. A Berenice, saludos. A Blanquis Pérez también, saludos. Excelente tema. Gracias, Blanquis. Espero que también ya estés mejor. También ahí estamos al pendiente de Gus. María José, gracias por compartir. A Peter, a Manuel. Y fíjate qué interesante pregunta nos hacen. ¿Qué diferencia hay entre esta teoría de optimización selectiva en la vejez con términos como envejecimiento activo, saludable o exitoso? ¿Qué te parece si la reservamos y la respondes más adelante? Porque nos estabas hablando ya de la parte de selección, ¿no? Que es, Ok. entiendo, seleccionar contextos y personas más favorables que ayuden a una vejez pues, para más tranquila, más amena, más feliz. Sí, la persona selecciona cosas específicas de distintos dominios, desde lo biológico, social, individual, y entonces empieza a actuar en consecuencia, es decir, Danos cambiando. un ejemplo así. Sí, bueno, la idea es que se van cambiando las metas o nos acomodamos a pautas distintas para lograr esas mismas metas. Es decir, la persona selecciona, vamos a suponer, este grupo de amigos. Quizás ya no pueda estar con otros sectores por alguna limitación. Podemos hablar, por ejemplo, de una limitación funcional y de otro tipo, ¿no? Y entonces la persona que tal vez su meta en algún momento era ser muy sociable, era salir a muchos lugares, era estar en espacios distintos, quizás lo va acotando a nada más algunos espacios seguros o donde pueda estar, donde le sea posible, ¿no? Y en ese sentido ya seleccionó los que más le gustan o los más probables, los que también tienen que ver con una necesidad afectiva, con una situación económica particular. Entonces, en ese sentido, se selecciona. Y ahorita les voy a poner un ejemplo que engloba las tres, de una persona de la tercera edad que es un ejemplo en ese sentido. Entonces, bueno, hablamos en esta parte de la selectividad o la selección. Ahora nos vamos con la optimización. Significa identificar procesos generales que se encuentran involucrados en la adquisición, la adaptación y el refinamiento de los medios para el logro de las metas que tenemos. Entonces, ¿cómo utilizar de la mejor manera los recursos que tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos solamente una hora, un poquito menos de una hora, para poder hablar y necesitamos condensar en ese tiempo el tema. En ese sentido, ¿cómo utilizar de mejor manera el tiempo? ¿Cómo optimizarlo al máximo o hasta donde se pueda? Entonces, es un refinamiento. Ahora, recordando esta parte de la sabiduría de las personas de la tercera edad, esta inteligencia práctica, eso ya les da como tal un paso o varios pasos adelante. Entonces, justo esta parte. Y después viene la compensación. Se refiere a la producción de respuestas funcionales frente a la posibilidad de que vayan a ocurrir pérdidas. Entonces, ahí necesitamos cambiar las metas. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, hablando de la sexualidad humana en la vejez. Las prácticas sexuales pueden ir cambiando conforme al tiempo. Pueden haber limitaciones mayores, menores, y si hablamos de nuestra sociedad occidental, estamos muy genitalizados. Lo que nos venden los medios de comunicación masiva, la pornografía, toda la publicidad a la que estamos expuesta, el vox populi, nuestras amistades, personas en general, la cultura, lo que respiramos, lo que vivimos, nos habla de una genitalización de la sexualidad, donde solo pensamos que el coito es tener relaciones sexuales y no hay más.
Entonces es bien interesante cómo se han hecho estudios en las diferentes vejeces y se encuentra que se acomodan a diferentes pautas, que van desplegando nuevas y diferentes formas de expresar la sexualidad y de vivirla. Entonces hay otras prácticas sexuales que tienen que ver más con una corporalidad global, con un disfrute desde lo corporal global. Aunque ya no pueda como tal ser lo primero o lo mejor o lo único, la parte de la genitalidad, y creo que eso es lo importante y lo valioso que enriquece. No solamente pensamos del lado de la pérdida, porque muchas personas, y pensando en nuestro contexto, lo que dirían es, ya no puedes vivir tu sexualidad, se acabó, o la vida en pareja, o las relaciones sociales, ¿no? Entonces, ya perdió capacidad o ya está cambiando mucho, ya mejor no lo saquen, ya que no haga cosas. Y empezamos a limitar, no vemos esa potencialidad que está ahí. Lo que hacemos es restringir y entonces la persona entra en un proceso de depresión, de ansiedad y empiezan a haber situaciones, ¿no? Que también comprometen nuestra salud mental. Entonces, por eso a mí me parece tan importante esta teoría. Ahora voy a hablar de alguien que me parece, pues es un hombre que a lo largo de su vida dio muestras y en esta etapa de la vejez, cuanto más, de cómo utilizar este proceso. Ok. Eh, Arthur Rubinstein fue un gran concertista, un pianista excelso. Entonces, esta persona hasta el final de sus días siguió tocando el piano, siguió dando grandes conciertos, seguía siendo el número uno. ¿Qué hacía esta persona? Lo entrevistaron en una de las revistas más famosas de circulación internacional y entonces él en la entrevista va platicando y diciendo, yo de todo el repertorio que tuve a lo largo de mi vida, porque ese hombre conocía prácticamente todas las piezas escritas en piano hasta ese momento, lo que hizo fue seleccionar las piezas que más le gustaran. Ahí está la selectividad. Las que más le acomodaran, las que más le gustaran. Después lo que decía es, yo sigo practicando todos los días las mismas horas, pero ensayo menos piezas y así dedico más tiempo a menos piezas. Ahí está optimizando ese tiempo. Ujú. Y entonces, cuando, por ejemplo, porque este hombre tenía un récord, era sumamente veloz al tocar el piano, podía tocar todo tipo de melodías. Entonces, él le decía, maestro, ¿cuál es el secreto? Porque vemos que usted sigue tocando a la par, sigue siendo el más grande. Y entonces no se nota una diferencia. Y estamos hablando ya 70, 80, no, hasta el final de la vida. Entonces lo que decía Arthur Rubinstein era, bueno, yo para los movimientos que requieren mayor velocidad, cuando sé que está por venir un movimiento con mucha velocidad y anteceden partes lentas, lo que hago es hacer más lentas esas partes, para que entonces se dé una sensación de que en las partes rápidas voy más rápido. Lo que hice en realidad fue reducir la parte lenta, para que se vea ese cambio a mayor escala. Entonces ahí está la parte de la compensación. Se compensa esta parte de la rapidez, de la motricidad, con la expertise y con el bajar la velocidad y con hacer los cambios pertinentes para que las personas, su auditorio, perciba que la velocidad es mucho mayor. Entonces, este es un ejemplo que podríamos mover hacia otros ejemplos de vida y es esta parte, ¿no? De cómo ir utilizando nuestros recursos, cómo potencializarlos, cómo verlos siquiera, ¿no? Porque a veces lo que pensamos es, mi vida se acabó, ya no voy a poder hacer absolutamente nada. Las personas en esa etapa de vida lamentablemente pierden parte del control de sus vidas porque otras personas quieren decirles cómo vivirlas por completo. Se olvidan de esta parte, ¿no? De la sabiduría, de la expertise, del conocimiento, pero también de que son personas que de ser más flexibles van a tener la posibilidad de vivir mejores vidas, de que sean más satisfactorias para ellos hasta el final o extenderla lo más que se pueda en ese sentido. Qué interesante porque tienes toda la razón.
Ya dependiendo de cada situación, de cada caso y de cada contexto, buscará cada quien su propia selectividad, su propia optimización y también, se me fue la otra. Sí. Optimización, selectividad y compensación. Y su propia compensación, ¿no? De acuerdo a las propias limitantes de cada quien, porque cada quien va a ir envejeciendo de diferente manera, ¿no? Y tienes toda la razón, además aplica para cualquier etapa de vida, porque no es lo mismo los 40 que los 30, ni los 30 que los 20, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho va cambiando conforme el tiempo y se ha visto que personas que tienen una rigidez de pensamiento mayor tienden a no adaptarse al medio. Entonces, cuando no nos adaptamos a este cambio que tenemos, por ejemplo, a nivel físico, nos desmoronamos, ¿no? Porque básicamente decimos, si yo ya no puedo hacer exactamente lo mismo que hacía hace 20 años, hace 30, hace 15, y no hay esa aceptación de las condiciones, tampoco podemos dar paso a acomodarnos, a movernos de una manera que nos permita seguir haciendo cosas que nos gusten. Va a ser distinto, ¿no? Tampoco podemos hacer lo mismo que cuando éramos adolescentes, pero seguimos viviendo plenamente y esa es un poco la idea, que se pueda ver como una posibilidad, como oportunidades, no solamente como pérdidas, como malestar, como sacrificio, ¿no? Esta parte negativa que creo que se resalta mucho y también lo vemos como una representación social de la vejez y del envejecimiento. En nuestro país creo que se ha ido perdiendo el respeto por las vejeces, ya no hay un reconocimiento y si hablamos ahorita en términos mundiales, muchos de nuestros dirigentes, hablo de presidentes, de personas que gobiernan el mundo, son personas de la tercera edad. Oye, y esto también incluso me suena interesante, tú eres la experta en el tema, en cuestión de enfermedad, ¿no? En donde puede haber alguna limitante, donde hubo algún giro que va a hacer que ya no sea lo mismo que era antes, después de un accidente o una enfermedad. Podría aplicar también, ¿no? Digo, haciendo un paréntesis del tema. Sí, sí, también tiene aplicabilidad. Justo la cuestión es primero ir seleccionando cuáles son mis posibilidades y qué quiero hacer con esas posibilidades, porque tal vez no me gusta ninguna de ellas, ¿no? Y la idea es poder buscar alguna en la que me pueda acomodar, en la que me pueda sentir mejor, para entonces seguir desplegando esas habilidades, para poder seguir teniendo esa calidad de vida que también se va a ir modificando, pero que al final me permita disfrutar. Excelente. Brenda, pues está bien interesante el tema. Creo que es, como lo comentas, súper aplicable a cualquiera de nosotros y sobre todo en el tema de la vejez, que es el tema que nos compete el día de hoy. Pero bueno, vamos a nuestro segundo corte. Siguen llegando preguntas y saludos. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Brenda Esmeralda. Ella es psicóloga del Centro Simi Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día. Amy nos dice, casi nadie habla de la vejez y es súper necesario y tiene toda la razón. Un saludo también a Nancy y a Toño Láminas que nos dice, cierto, totalmente de acuerdo, Lick. Es un proceso de vida para madurar y convertirse en un anciano, la vejez ya no veo, un anciano estadista con autonomía para decidir cómo quiero vivir y disfrutar el resto. Tengo 59 años y aprendo mucho de ustedes, los profesionales de la salud. Oye, Brenda, entonces regresando un poquito a esta pregunta que ya nos hacían de
¿Cuál es la diferencia entre esta teoría y la vejez, envejecimiento activo, saludable o exitoso? ¿Cuáles son estos indicadores de ir envejeciendo con éxito? ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta que lo estamos haciendo bien? Ok, sí, de hecho es parte de esa teoría también. Entonces, no es que sea, digamos, una diferenciación, pero este es un proceso dentro de ese envejecimiento saludable. Ahora, cuando hablamos en términos de, usaba otro concepto, si me lo recuerdas, por favor. ¿Envejecimiento activo, saludable o exitoso? Ah, ok, justo. Envejecimiento activo está más enfocado a la parte de la salud física, cómo mantenemos el funcionamiento del cuerpo. Entonces, esta parte de que la persona pueda seguir en movimiento, que pueda seguir activo en términos también cognitivos, en términos físicos. Y cuando hablamos de la parte de exitoso, óptimo, estamos hablando exactamente de lo mismo y ahí sí hablamos en términos generales, que aplica para todos los dominios de la vida de la persona. Digamos que están a la par, no es que haya una gran distinción, pero son acotaciones, ¿no? Uno en la parte de la salud física y lo otro en todos los dominios de la vida. El social, ¿no? La adaptación social, la parte también biológica, la parte psicológica. Entonces ahí hablamos de todo, absolutamente todo. Lo que decía yo, ajuste persona-ambiente, funcionalidad, capacidades cognitivas, ¿no? Memoria, atención. Justo, también creo que por ahí se me olvidó esta parte, pero algo que me gusta mucho de estas teorías es que conciben que en este proceso de envejecimiento, en la vejez, podemos seguir aprendiendo, porque hay remanentes muy importantes de la plasticidad cerebral. Es falso, de las personas de la tercera edad, los adultos mayores ya no pueden aprender o ya no tienen capacidades para aprender nuevas cosas, es totalmente falso. Y entonces ahí también estamos hablando de procesos de discriminación y de exclusión social, que es un tema también muy vigente en nuestro país. Somos discriminados por absolutamente todo. Y gran parte de las personas que son discriminadas son sectores vulnerables. Y en este caso está incluida las personas de la tercera edad. Oye, todo eso también va volviéndose parte de nuestro propio pensamiento. Nos da miedo envejecer, ¿no? Incluso jóvenes les da miedo ser más adultos jóvenes, ¿no? Nos da miedo el ir envejeciendo. Y como decía Vero, cuando menos nos damos cuenta ya estamos en los 50 y demás, empieza a atemorizarnos esta idea, cómo ir quitándonos estas ideas culturales, todo este bombardeo acerca de la vejez y que pues realmente nos va preparando para mal, psicológicamente hablando, hacia la vejez. Ok, realmente es muy complejo, Luis, verdaderamente, porque se requiere de una metacognición. Necesitamos planificar nuestra vida, no de una manera tan rígida y meticulosa que digamos esto es lo que va a pasar con mi vida porque tampoco podemos predecirlo, pero sí en términos generales hablar de un plan de qué es lo que nos gustaría estar haciendo en 20, en 30 años, en nuestro retiro, qué es lo que vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, cuáles van a seguir siendo nuestros hobbies, nuestras pasiones, las cosas que nos mantienen vivos. Por nosotros mismos, porque claro, cuando hablamos en términos sociales, de pareja, etcétera, estamos hablando hacia el exterior, pero hacia el interior, ¿qué me gusta? ¿Qué me satisface? ¿Qué necesidades tengo? Y en ese sentido, darle una continuidad. ¿Qué voy a hacer para que el día de mañana pueda mantener mi capacidad física, no intacta, pero sí tener una buena capacidad física? Seguir siendo funcional. ¿Qué ejercicios voy a realizar? ¿Qué disciplina voy a contemplar en mi vida? ¿Qué voy a hacer? Para poner en marcha entonces ese plan de acción y también en un cierto sentido en nivel económico, si es que se puede dar esa planeación, porque sabemos que algunos sectores no les es posible, ¿no? Planear nada absolutamente. También en términos de trabajo, en términos de actividades. Es esta parte, ¿no? La que nos va a permitir más adelante poder llegar a una vejez que sea óptima o que sea satisfactoria. Pero hay también algunos factores que pueden evitar que esto sea posible.
Como lo decíamos, la primera limitación es la económica. Sin esta parte económica, sin los servicios básicos, sin una vida digna, no podemos tener acceso a ninguna edad a esta vida óptima o saludable o activa, ¿no? Porque en realidad vamos a estar ocupados en cómo conseguir el sustento, cómo pues poder sobrevivir de alguna manera, ¿no? En condiciones agrestes. Entonces sí se requieren de ciertas condiciones para que se pueda llegar a este punto. Y dentro de las variantes, dentro de la heterogeneidad que platicaba, también hay esta posibilidad de irnos adaptando. Con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer más? Ese sería, creo que, el primer punto. Si lo observamos desde las limitaciones, desde lo perjudicial, desde los cambios, y nos enfrascamos, ahí es cuando ya no hay como tal un avance, porque la persona en ese sentido, y además si lo hablamos de relaciones sociales, personas que estén alrededor que también le digan constantemente, es que ya no puedes hacer nada, ¿no? Y hay esta pérdida del control de la autonomía, también eso evita en gran parte que la persona pueda tener una buena vejez. Claro. Cuando no hay estos apoyos sociales o estas redes de apoyo que son importantes. Los vínculos significativos muchas veces nos salvan, nos ayudan a construir también en conjunto este plan para todos, ¿no? Ya sea como familia, ya sea como pareja, también a nivel individual, también apoyos gubernamentales, por ejemplo, contemplamos, pero esta sería la idea, ir planificando, ir seleccionando, ir buscando esas opciones para justo llegar a ese punto en algún momento, no solamente cuando ya estemos allá y entonces ya nunca hice ejercicio, ya nunca pude cultivar lo que me gustaba y en ese momento es cuando ya estamos llegando a una vejez en la que nuestras funciones están sumamente deterioradas, en la que nuestra salud incluso ya no nos va a permitir llevar a cabo ninguno de estos planes o casi ninguno, ¿no? Por ejemplo. Oye, Brenda, me quedé pensando un poco que también esto depende mucho del estado emocional de las personas, corrígeme si me equivoco, porque en un estado de ánimo depresivo, ansioso, en donde hay soledad, donde el factor emocional no es el óptimo, podría haber personas de la tercera edad que digan, bueno, pues es que ya no tengo ganas de seleccionar, de optimizar ni de compensar, ¿no? O sea, no tengo ganas de nada como para qué. Cómo también favorecer una salud mental o una, una estabilidad emocional propia para que se den estos factores que ya nos comentas. Ok, tienes mucha razón, Luis. Creo que si no tenemos salud mental, muchas veces perdemos también la salud física y no tenemos esa posibilidad también de contemplar opciones porque a veces ya no queremos hacer absolutamente nada, ¿no? Cuando estamos en un proceso de depresión, por ejemplo. Entonces, sí, la idea sería, por ejemplo, dependiendo de cada caso, que la persona que no tenga ese apoyo, al menos yo diría, el poder buscar opciones como aquí lo es Centro CIMI de Salud Emocional, el buscar la atención psicológica sería sumamente importante. Afortunadamente, cada vez más vamos entrando, vamos colándonos y nuestra sociedad nos está reconociendo un poco más como una opción para poder solucionar problemáticas, pero también para gestionar esas emociones, para encontrar ese sentido de vida, esas cosas que nos gustan y en ese punto podría ser una forma de apoyo. Creo que también el hecho de que las personas se rodeen de otras personas que les sean benéficas, el no aislarse. A veces creo que es difícil cuando estamos en condiciones muy complicadas, porque entonces sí, como me decías, ¿no? La persona como tal ya no quiere salir adelante o ya no tiene ningún proyecto. Yo te diría que muchas veces desde antes no hubo nunca un proyecto o una direccionalidad. Entonces, creo que en algún punto se va acumulando o se van, ¿cómo decirlo? Es como un poco esta cuestión de la pandemia, que de pronto las personas decían, no me llevo bien con mi familia, estoy padeciendo ansiedad,
tengo depresión, me siento muy irritable, y no es que los padecimientos nacieran en ese momento, sino que justo de alguna manera en ese punto fue donde crecieron aún más, donde Brenda, terminaron de establecerse en sus vidas. Y creo que muchas personas que en la edad adulta no tienen vidas satisfactorias, no tienen un plan de vida, llegan a la vejez justo con pues con este tipo de situaciones. Entonces, creo que desde antes se puede hacer una prevención. sí, desde ahí la importancia de anticiparlo, ¿no? Y de ir hablando de estos temas. Brenda, nos desviamos del tema, pero creo que ya no nos dijiste cuáles son estos indicadores de una vejez exitosa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Sí, justo lo que decía es que es una persona que puede adaptarse al ambiente, que puede modificar ciertas pautas de acción, que socialmente es activa, que funcionalmente también de alguna manera es una persona que puede seguir sus metas. Hay una consecución de metas todavía o hay un cambio de metas y contempla esa posibilidad. Ujú. Entonces, tal vez a la persona mayor, a la persona adulta mayor de joven le gustaba bailar, tal vez ya no va a ir a bailar 10 horas al día, pero va a bailar 1 hora que va a disfrutar muchísimo, por ejemplo. O va a bailar en otros espacios o en su casa. Pero el hecho de poder adaptarse, de poder seguir haciendo lo que le gusta y de tener esa planificación de la que hablaba, hace que la persona pueda ir teniendo esta vejez óptima. Al tener una condición buena de salud, psicológica también, este aspecto es muy importante, Luis, porque sí toca también la parte de la salud física, está conectadísimo. Y el social, que también es uno de los ámbitos más importantes. Personas adultas mayores con redes de apoyo, llámense amigos, llámense familiares u otras personas, son las que mantienen también esta parte de la identidad y les permiten poder continuar. Yo te podría platicar de un caso en específico. Tengo un gran acercamiento con esta población de adultos mayores. Por ejemplo, personas que suelen ir a bailar a ciertos espacios, personas de la tercera edad. Está muy fuerte la cultura del danzón, la cultura de los bailes latinos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas personas no cuentan ya con familiares. Sus esposos, sus esposas ya fallecidos, hijos ausentes, ya no hay una red de apoyo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en este grupo? Que entre ellos tenían sus números telefónicos y entonces cuando había una urgencia, una situación médica, entre ellos se apoyaban, no siendo familia, solamente amigos, ¿no? En ese sentido del baile. Pero ahí se van construyendo redes. Otras personas que les gusta la serigrafía, que les gusta la pintura, que les gustan otro tipo de actividades, también van construyendo este tipo de redes sociales que no necesariamente tienen que ser las familiares, porque no siempre las hay. Entonces, esto es de lo que hablo, de buscar esos espacios donde relacionarse, donde encontrarse, a sí mismos también, las cosas que les gustan y les dan sentido a su vida. Entonces, en cada ambiente en particular van a ser diferentes, pero justo esto sería la idea, ¿no? Para que podamos acercarnos. Tampoco se trata de una meta mayor, de decir, ya estoy ahora en la vejez óptima. Son procesos diferentes. Por eso hablaba de la heterogeneidad. No es una vejez óptima o en este momento ya estoy viviendo al máximo mi vida, sino también depende de la satisfacción personal que cada uno pueda tener, porque también desde la percepción de otros puede ser que digan, esta persona está desperdiciando su vida o qué calidad de vida tiene, ¿no? Y que la propia persona piense, yo estoy feliz, me siento bien, me siento a gusto. Entonces creo que también es válido hablar de estas diferencias, de estas posibilidades. Ya. Oye, qué difícil esto de ser flexible de pensamiento, porque si algo nos queda claro a nosotros como psicólogos, que algo que causa muchos problemas a nivel emocional, psicológico, es la rigidez en algunos pensamientos, ¿no? Cuando no soltamos algún pensamiento que hay, nos aferramos a él o a alguna situación, y es lo que mantiene el problema, es como tratar de abrir la puerta para afuera cuando se abre para adentro, pero bueno, ya estará de cada quien hacer este trabajo psicológico para empezar a ser flexibles y también a iniciar un proceso de aceptación del cambio de edad. Brenda,
se nos va el tiempo rapidísimo, tenemos 2 minutitos, nos dice Erika, la tecnología hace que muchas personas de la tercera edad esté siendo relegada también, ¿no? Es un factor el que pues cada quien ya está en sus propias pantallas. ¿Qué nos dirías rápido, medio minutito y una conclusión antes de despedir el programa, Brenda? Sí, definitivamente me parece que personas que no se están adaptando a estas nuevas tecnologías, como decía mi colega, sí son relegados, pero me parece que también tienen sus propias formas de comunicarse y que siguen siendo válidas. Evidentemente las nuevas generaciones ya no se identifican con estas formas distintas, pero son igual de plausibles. Y en ese sentido, la idea sería también cómo algunas personas es bien interesante que se van acomodando a esta forma. Tal vez no lo acepten del todo, pero pongan sus propias condiciones. Yo solo me voy a comunicar contigo si me mandas un mensaje, ¿no? Ya entenderé que vamos a hacer tal cosa. Y esta es la idea, que la persona también tenga un poco más de conocimiento acerca de estas nuevas situaciones, de la nueva realidad que estamos viviendo, pero que también pueda permanecer en su esencia personal, ¿no? Esta parte que le hace sentirse él mismo. Lo que decíamos, el resaltar la parte de la identidad, que no se pierda, que la persona pueda sí reformularse de cierto sentido, pero que continúe con el arraigo a sus proyectos personales, que también de alguna manera pueda explorar nuevas formas de disfrute ante estos cambios, porque así como nos aterran los cambios porque pensamos que puede venir algo negativo, también vienen cosas positivas y a veces los cambios son buenos y son agradables también. Creo que cuando la persona se atreve a dar ese salto, y dice, voy a ver qué ocurre, quiero saber qué pasa más adelante o si llevo a cabo este proyecto o esto que estoy pensando, porque tal vez no lo veo cristalizado como una realidad porque siento que no es posible, no tenemos ese sentido de agencia, no creemos que podemos modificar nuestro mundo y nuestra realidad. Y cuando la persona puede cambiar también esta percepción de sí mismo, empieza a cambiar su alrededor y su contexto y me parece que esto es algo maravilloso, porque Mm, entonces no es que las cosas estén perdidas o la persona totalmente esté ajena al mundo, también puede estar dentro de él, pero manteniendo parte de sí mismo. Muchísimas gracias, Brenda, por tu participación el día de hoy. Creo que nos ha quedado bastante claro de qué va, cómo ir construyéndola y cómo ir viviendo la vejez. Y pues muchísimas gracias a ustedes también por el favor de acompañarnos. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación relacionada, incluso aunque no sea relacionada a este tema, recuerden que tienen a la mano el 800-911-3232, el teléfono del CIMISAI, pero también se nos olvidó mencionar nuestro queridísimo Cimitel, el 800-911-6666, donde están nuestros compañeros médicos, nutriólogos, agentes telefónicos, la voz del doctor Simi, por si quieren que les cante un cuento, cante una canción, cuente un cuento, cuente un chiste, pues bueno, también pueden hablar y también ahí aparecerá una opción para la atención psicológica. Sin embargo, nuestro número directo es el que les mencionábamos y el que estuvo apareciendo en la cintilla. Muchísimas gracias, Brenda, un tema bastante interesante. Gracias por tu participación. Gracias a ti, Luis, y gracias a todos también por escucharnos, por vernos. Hasta luego. Pues Gracias. muchísimas gracias por el favor de su atención. Como siempre lo he dicho, si hay algo que no regrese es el tiempo y les agradezco el favor de su atención. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Nos vemos.